Dándole continuidad al presente, se procede a estudiar el método de Cross para marcos sin desplazamiento lateral. Para ello usted puede consultar el capítulo 8 del libro de referencia del Dr. González Cuevas. Para estudiar este método, se resuelve el ejemplo 8.1 de este mismo libro. Este ejemplo se ubica en la hoja de cálculo titulada Análisis de marcos del archivo de Excel que hemos estado utilizando. En el paso A, se han calculado las rigideces angulares simplificadas para cada miembro. Cada celda ya está vinculada. Nótese que para los elementos CD y CF se han utilizado las rigideces angulares simplificadas modificadas, es decir, se han calculado con la ecuación 7.4 del libro del Dr. González Cuevas, ya que tienen un extremo articulado. En el nudo B, de acuerdo al método, no se considera la rigidez del voladizo del elemento AB, ya que este miembro no opondría ninguna resistencia al momento aplicado en B, es decir, giraría libremente. Por eso la rigidez angular y su factor de distribución son iguales a 0. Por la misma razón, el factor de transporte del nudo al extremo del voladizo es también 0, ya que al girar el nudo no aparece ningún momento en el extremo libre del voladizo. En el inciso o en el paso B se calculan los factores de distribución. De esta manera tenemos el factor de distribución BC, el factor de distribución BE, tenemos el factor de distribución CB, el factor de distribución CD y el factor de distribución CF. La sumatoria de los tres factores tienen que ser igual a la unidad. En el inciso C se calculan los momentos de empotramiento perfecto. Nótese que el momento MBA se considera positivo en el nudo B. El elemento CD se considera como doblemente empotrado. Esta consideración se puede aplicar en el método de Cross. Tenemos de esta manera el momento BA, el momento BC, el momento CB, el momento CD, el momento DC. Cada uno de ellos está referenciado en esta hoja de cálculo. En el paso D se ejecuta el método. Para ello se elabora
esta tabla en donde se establece que en el primer renglón se ingresan todos los nudos de la estructura, como son el nudo A, el nudo B, el nudo C, el nudo D, el nudo E y el nudo F. En el segundo renglón se definen los miembros del sistema de acuerdo a los nudos que los definen. Tenemos el elemento AB, el elemento BA, BE, BC, CB, CF, CD, DC, EB y FC. Posteriormente se ubican los factores de distribución y los momentos de empotramiento perfecto. Esto según los miembros que correspondan. En esta estructura, debido a que no existen cargas transversales aplicadas a las columnas, aquí se está considerando momentos de empotramiento igual a 0. Si existieran, también se obtendrían momentos de empotramiento y se anotarían en las celdas correspondientes. Se calculan los momentos de desequilibrio y los momentos de equilibrio posteriormente. Los momentos de equilibrio serán iguales a los desequilibrios, pero con signo contrario. Se realiza la primera distribución, tomando en cuenta que el factor de distribución del voladizo AB es igual a 0. Nótese también que en la articulación del nudo T se anuló el momento de empotramiento perfecto de más 10 al inducir al sistema un momento de menos 10. Se lleva a cabo el primer transporte del método de la siguiente manera. El momento en BE transporta a su elemento inverso EB la mitad del momento. El momento en BC transporta momento a su inverso CB. El momento presente en CB transporta momento a su inverso BC. El momento en CF se transporta a FC. Que por el tipo de apoyo, el transporte es igual a 0. El momento en CD se transporta a su elemento inverso, DC, que por ser una articulación, el transporte nuevamente vuelve a ser igual a 0. Del elemento DC se transporta el momento a CD. Para los elementos EB y FC, es decir, para las columnas, se tienen momentos iguales a 0. Como se puede observar también, no hay transporte del nudo B,
al nudo A. Por lo tanto, el momento de 9 toneladas será el momento final en BA. Se vuelven a calcular los momentos de desequilibrio y los momentos de equilibrio se realiza la segunda distribución y el segundo transporte, generando nuevamente momentos de desequilibrio por lo cual se vuelven a inducir momentos de equilibrio a la estructura o al sistema para finalmente concluir con una tercera distribución. Se realiza la sumatoria de momentos del sistema, sumando los momentos de empotramiento perfecto, más momentos de distribución, más los momentos de transporte. Podemos revisar que todos los nudos estén efectivamente en equilibrio, es decir, que la sumatoria de momentos en el nudo B y en el nudo C sean igual a 0. En el paso E se calculan los cortantes por tramos, dividiendo cada elemento para el cálculo del cortante en cortante isostático y en cortantes hiperestáticos. El signo de los momentos en los extremos de los elementos estará definido por la dirección del giro, esto según la convención de signos de la tabla 5.1 del libro del Dr. González Cuevas. Por ejemplo, en la viga BC, el giro del momento de 11.131 está indicando que es un momento negativo y el giro del momento en 9.326 está indicando un momento positivo. Esto influye directamente en la dirección y el signo de los cortantes que se calculan para este elemento. Por otro lado, para la viga AB, que observamos aquí, y que está en voladizo, no se debe de calcular el cortante hiperestático en el apoyo. Únicamente se considera el cortante isostático. Al final, se realiza la sumatoria de cortantes para obtener los cortantes finales y realizar la gráfica correspondiente. Para considerar el signo de las reacciones de los cortantes y de los momentos flexionantes en las gráficas de las columnas, se realiza suponiendo el siguiente procedimiento. Se gira la columna 90 grados
para que ésta quede en posición de una viga, definiendo de esta manera los signos correspondientes de reacciones cortantes y de momentos. Por ejemplo, si analizamos la columna EB, la dirección de los momentos en el extremo E y en B están indicando momentos positivos. Estos momentos fueron los que se obtuvieron por el método de Cross. Los cortantes, de acuerdo a la dirección de los mismos, se han calculado un cortante negativo y un cortante positivo. La reacción vertical en E será la sumatoria de cortantes en el nudo B. De esta manera podríamos revisar la columna CF. Finalmente, se realiza el diagrama de momentos. Este diagrama se realiza con los momentos finales calculados por el método de Cross. Calculamos también momentos máximos con las áreas de la gráfica del cortante.